Andrés acaba de crear una empresa y quisiera reflejar una imagen profesional, pero tiene pocos recursos. Andrés suscribe una línea Interfono, no tiene nada que instalar y se activa en pocos minutos. Andrés recibe un número único y ya puede comunicarlo a todos sus actuales y futuros clientes. Andrés se desplaza mucho por el trabajo y no puede permitirse perder llamadas. Entonces, Andrés activa su servicio Following y decide redirigir sus llamadas hacia su móvil o a la oficina según sus horarios. Cuando está reunido, recibe sus mensajes de voz por email, luego los escucha en su smartphone. Andrés está contento. Y cuando la mujer de Andrés llama, Interfono reconoce su número y pasa directamente la llamada a Andrés. También, al visualizar el número de su suegra como llamada entrante, Andrés puede reenviar la llamada hacia su buzón de voz. La empresa de Andrés es dinámica y crece, contrata nuevos colaboradores. Andrés decide hacerle un level up a su línea Interfono. Escala una central virtual y mantiene el mismo número. Andrés elige un mensaje de bienvenida e Interfono le hace una grabación exclusiva para su negocio. Andrés empieza a recibir muchas llamadas. Mediante su interfaz en línea, adapta sus servicios según las nuevas necesidades y gracias a las teclas del teléfono se enrutan las llamadas hacia los interlocutores adecuados. La empresa de Andrés prospera. Aprovecha para irse de vacaciones. Andrés sigue gestionando a distancia su centralita automática con serenidad. Andrés ha tenido tanto éxito que crece, abre oficinas en otras localidades y necesita más anexos. Andrés decide hacer un nuevo level up. Deja la central virtual y escala a una central física IP. Andrés continuará siempre con el mismo número y no tendrá que preocuparse de ahorrar, ya que Interfono le brindó desde el principio las mejores tarifas. Moraleja: Interfono se adaptó al crecimiento de su actividad. Andrés no invirtió para obtener un número único que le permita expandirse. Andrés ya no pierde ni una llamada. Andrés no cambió nunca de número al crecer o mudarse a otras ciudades. Andrés ahorra por el tráfico en sus llamadas.